Dios les bendiga en esta mañana. Hoy es domingo 1 de noviembre del año 2020. Estamos con nuestra clase en esta nueva unidad, los viajes de Pablo, y nuestra lección es enviados por el Espíritu Santo. Nuestro texto está ahí en Hechos capítulo 13, versículo 2. Vamos a leerlo nuevamente, por favor. Hechos 13, versículo 2. Y nos dice de la siguiente manera: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Nuestra verdad central, hermanos, nos dice lo siguiente: Dios llama y envía por medio del Espíritu a las personas que Él quiere en el ministerio. Así es que vamos a estar viendo, hermanos, nuestro punto número 1, como ya habíamos comentado a las semanas anteriores. Y el punto número 1 es: nace la iglesia en Antioquía. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 11 para iniciar con el punto A, la evangelización de Antioquía. Así es que les invito a que abramos la palabra del Señor ahí en Hechos, por favor, capítulo 11, y vamos a leer del 19 al 21. Once, 19 al 21, y dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La muerte de Esteban fue el inicio de la persecución de los creyentes. Fue algo terrible, pero Dios la usó para cumplir su plan. Y a veces Dios, hermanos, usa las adversidades que podemos estar pasando en nuestra vida para propagar su palabra, para extender su evangelio. No sé, tú en tu vida o yo, ¿qué obstáculos hemos tenido o hemos encontrado para compartir la palabra? Hubo esta gran persecución y vemos cómo Saulo fue de los principales perseguidores de la iglesia. No fue fácil este tiempo, pero a través de esto, el plan de Dios de llevar el evangelio a otras naciones se cumplió. A veces nosotros podemos encontrar muchos obstáculos para compartir la palabra de Dios, el evangelio. Quizás hemos encontrado el rechazo en los amigos, en nuestros familiares, en nuestros vecinos. Han dejado de hablarnos, hemos perdido su amistad, y quizás hasta nos han blasfemado o han dicho cosas de nosotros porque no quieren escuchar el evangelio. Pero cuando nosotros vemos cómo Dios usa todas las circunstancias de la vida, podemos quedar maravillados de cómo la palabra de Dios
va a ser propagada y va a ser extendida. Vamos a leer ahí, hermanos, en la palabra del Señor, ahí en Hechos 8, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Por favor, abran sus Biblias y vamos a leer juntos. Dice la palabra del Señor así, Hechos 8, del 1 al 4. Lea conmigo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y aquí empieza, hermanos, este plan maravilloso, de tal manera, hermanos, que a través de la persecución, el evangelio de Dios llegó, y llegó, en este caso, a Antioquía. Dice que esta gran persecución fueron esparcidos y iban por todas partes. Y Saulo era el principal perseguidor y asolador de la iglesia cristiana. Podemos ver también entonces, hermanos, como allí en Hechos capítulo 11, y vamos a leerlo, vamos a estar leyendo Hechos 11, y vamos a estar leyendo hasta el 26. Y vamos a ver cómo fue que llegó la evangelización a Antioquía. Vamos a abrir la palabra, por favor. Hechos 11. Y vamos a ver del 19 en adelante. Dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo algunas características de Antioquía, esta ciudad que estaba en un lugar estratégico? Entonces, cerca de donde estaba ahí Antioquía, estaba la parte de Fenicia, la parte de Chipre, y esa parte, hermanos, fue esencial para que el evangelio pudiese ir a todas las naciones. Y dice en esta parte que cuando llegaron no le hablaban solo a los judíos, pero hubo unos varones que de Chipre y de Sirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos. Entonces ya no solamente eran los judíos, ahora también eran los griegos, los gentiles. Vamos a leer el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué significa la mano del Señor estaba con ellos? Quiere decir que el poder del Espíritu Santo estaba obrando de tal manera, hermanos, que hacían señales, hacían prodigios, y a través de ello un gran número creyó. Un gran número creyó. Aquí tenemos nosotros que hacer un paréntesis para preguntarnos, ¿qué es lo que está viendo la gente de nosotros, de nuestro testimonio? ¿Qué señales, qué milagros han ocurrido en nuestra vida con los cuales podamos dar testimonio a las personas y las personas puedan creer en Jesús?
Yo creo que todos hemos experimentado cosas tremendas que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, tenemos, hermanos, a través del Espíritu Santo que hablar y que compartir. Esto es esencial. Y en el versículo 22, fíjense cómo llega esta noticia de lo que está pasando en Antioquía hasta Jerusalén. Y entonces envían a un hombre piadoso, lleno del Espíritu Santo, que es Bernabé. Vamos a ver qué nos dice ahí. Estamos en Hechos 11, 22. Y dice lo siguiente: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese a Antioquía. Qué cosa tan extraordinaria, porque cuando Dios empieza a obrar y su mano poderosa está en la iglesia, hay señales y hay prodigios. Y esto, hermanos, causó que esta noticia se extendiera y llegara hasta la iglesia en Jerusalén. Fíjense lo que encontró. Ahí nos dice en el versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Había un gran avivamiento, había testimonio, había señales, había milagros. Y hace esta exhortación de permanecer fieles al Señor. Y es algo que tú y yo tenemos que estar motivados, siempre permanecer fieles al Señor, porque nosotros hemos sido testigos también de cosas tremendas que Dios ha hecho en nuestra vida, en la vida de nuestros hermanos en la fe, en la vida de otras personas, cómo Dios en su amor les ha levantado, les ha sanado. Y esto, hermanos, es digno de compartir. Vemos más adelante, hermanos, cómo en el 25, cómo Bernabé baja hasta la parte de Tarso y ahí va por Pablo y lo lleva a Antioquía. Vamos a ver los siguientes versículos, versículo 25 y versículo 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Recuerdan la conversión de Saulo? Cómo Dios lo confronta y él cae de rodillas y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Saulo permanece en Damasco, allí dura un tiempo, es enseñado, el Espíritu Santo está en su vida, y después regresa a Tarso, a su ciudad natal. Y entonces ahí, hermanos, él está enseñando también, y Bernabé va por él, y van a Antioquía, se congregan por un año y enseñaban. Y enseñaban. Y dice que aquí en esta ciudad se les llamó cristianos por primera vez a los discípulos. ¡Qué maravilla! Qué importante es, hermanos, que nosotros podamos estar siendo discipulados, no con el propósito de quedarnos, sino también de compartir y enseñar a otros. Bernabé, Saulo, maestros en la iglesia de Antioquía, y ahí permanecieron. Esto nos enseña que nosotros, hermanos, debemos también ser discipulados y también enseñar a los demás. Dios nos permita
que cada día podamos compartir las experiencias que Dios nos da como creyentes. Así es que, hermanos, la próxima semana estaremos viendo algunos puntos importantes de la iglesia de Antioquía, cómo esta iglesia, hermanos, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, fue semillero de grandes misioneros, entre ellos Pablo, Bernabé, o Saulo, todavía no cambiaba el nombre, Saulo y Bernabé. Entonces la próxima semana estaremos viendo otros puntos bien importantes. Que Dios les bendiga y que podamos estar diciéndole al Señor, Señor, aquí estamos dispuestos a este llamado para ir y compartir tu palabra, compartir el Evangelio, hacer la gran comisión. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque has sido bueno y gracias porque podemos ver cómo en ese plan maravilloso, Señor, que tú tenías para la expansión y el crecimiento de tu iglesia, usaste, Señor, a Esteban como el primer mártir, pero también a través de la persecución, Señor, tocaste el corazón de Saulo y también usaste, Señor, a Bernabé, tu hijo, Señor, y juntamente con Saulo fueron a Antioquía, y Antioquía, esta iglesia, Señor, llena de tu gracia y llena de tu Espíritu Santo, fue el semillero para extender tu palabra. Permite que nosotros también podamos extender tu palabra, que esta tu iglesia, iglesia de Dios, pueda ser una iglesia que tenga este trabajo de evangelizar, de llevar palabra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos esté bendiciendo y que tengan un excelente domingo. Dios les guarde y Dios les use en esta semana, hermanos. Dios les bendiga.